Pero agarré y dije, salto. Bien. Y de lo que me acuerdo es que nos dijeron que nos tiramos verticalmente, nos tiramos y tengo la sensación de que no salía, que no volvía a flote. Decía, pero ¿cuándo? Pero eso me ha parecido hartísimo. Y fue angustiante porque quería nadar y unas olas muy grandes me decía, no, tienes que quedarte aquí, ¡bram! Y me metían, y ¡bram! Me metían. Y era un vuelo atroz, se movía el avión y además goteaba. Y él tenía su compartimiento. Y yo me fui, toqué, ¿se puede? Pase, me dijo. Y lo encontré comiendo una galleta y sin su dentadura postiza. Adolfo Mier Rivas, periodista, escritor y humorista, nos habla sobre aquella vez que estuvo a punto de ahogarse en alta mar. Además, su incursión en la guerrilla de Llancaguazú y las veces que entrevistó a distintos presidentes de Bolivia. Lo hace aquí, desde el Salón Ocoró del Hotel Los Tajivos. Agradecemos a Samuel Doria Medina y a esta casa hotelera por abrirnos las puertas. Bienvenidos al podcast Doy Fe. Quiero hablarte de la línea Sabores Cascada. Ahora tienen nueva imagen: mandarina, papaya, lima limón, piña, durazno, guaraná, pomeloneus y fresoda. Cambiaron de imagen para refrescar con nuevas etiquetas, pero el sabor a frutas que siempre disfrutas sigue igual. La Cascada, una empresa orgullosamente boliviana. 3, 2, 1, estamos al aire. Adolfo Mier Rivas. Un honor como periodista, como colega tuyo tenerte. Adolfo, bienvenido. Y doy pie para que nos cuentes aquello que has venido a contarnos. Y yo muy complacido de estar acá, por la nota, obviamente, y después por volver a Los Tajivos, porque cuando yo trabajaba en Tralala, veníamos una vez al mes, o sea que era nuestra casa grande y vacacional, la pasábamos muy bien, con un elenco que estaba encabezado por Peter Travesí, que ya ha fallecido, y por un elenco muy grande. Qué maravilla, y aprovecho para agradecer a Samuel Doria Medina y al equipo de Los Tajivos que nos ha abierto esta casa, y un agradecimiento grande para todos ellos. Samuel ha estado en Doy Fe, ha sido nuestro entrevistado hace unos cuantos capítulos y ha sido una charla muy linda que le ha dado con toda la experiencia. Hablábamos hace un poco que ¿tu papá o tu abuelo ha trabajado con su papá? Mi papá trabajaba con su papá. Esa era la relación, no sé en qué empresa, pero cuando... En Oruro. En Oruro. Pues, yo te cuento que soy un sobreviviente de una especie de tragedia que no se consolidó por esas cosas del destino. Estaba yo geográficamente cerca de las Antillas, supongo, ¿no? Es donde se estaba perdido el mundo. Y fui a hacer una nota a un hotel que se llamaba Antigua, en la ciudad de Antigua, que es un país pequeño, pero exótico, lindísimo, que lleva muchos turistas. Una de ellas que estuvo ahí una semana antes fue la princesa Diana. Y ella volvió en avión a su lugar de origen, pero estaba la embarcación, que era un buque brutal, encallado, y era una cosa increíble, y que estaba bajo el cuidado de la reina. Resulta que éramos todos periodistas y gente de turismo, que hacía turismo. Entonces nos llevaron a dar un
una vuelta por el mar. Yo he dado hice eso, varias cosas, pero lo que no me di cuenta que estábamos en alta mar. Y resulta que en un momento de esos, ¿quiénes quieren bañarse? Y no se bañó mucho, pero una señora que hacía turismo dice, yo me meto. Y le di un chaleco de fuerza y dije, yo también. Y yo no sé nadar. Es decir, doy pena nadando, siempre ha sido así. El hecho es que de pequeño pensé que me iba a ahogar, pero mi padre tenía las cosas bajo control, pero a uno siempre lo hacen pasar por momentos de angustia cuando tienen que aprender a nadar y cuando tienes miedo. Y yo tenía miedo. Y desde esa vez tenía miedo al mar hasta el día de hoy, especialmente al mar y a toda el agua y demás. Pero agarré y dije, salto. Fue así como un impulso. Sí, un impulso, arrogante. Ya como decir, no, yo también puedo. He estado, puedo hacer esto y demás. Y de lo que me acuerdo es que nos dijeron que nos tiramos verticalmente, nos tiramos y tengo la sensación de que no salía, que no volvía a flote. Decía, ¿pero cuándo? Pero eso me ha parecido hartísimo. Y era agua. Fue angustiante. Hasta que cuando salí, no había mi bote, ¿no? Entonces empiezo a buscar y estaba lejísimos. No puedo calcular 4 cuadras, 5 cuadras qué fuerte. Más. Estaba ahí y veía que estaban parados en el bote. La otra persona parece que salió antes y la rescataron. El mar estaba furiosísimo, ¿ya? Entonces dije, voy a tratar de nadar, pero estaba con esas patas de rana, eran tan pesadas. Claro. No podía ponerme horizontalmente para bañarme, para desplazarme, nadar. Y fue angustiante porque quería nadar y unas olas muy grandes me decían, no, tienes que quedarte aquí. ¡Bram! Y me metían, Qué desesperación. ¿Con quién? Entonces me dio mucho miedo. Y dije, no es posible. Estoy cerca de Japón. ¿Qué hago aquí? Aquí he venido. ¿Y cómo me voy a morir acá? Ese fue un movimiento de razonamiento que no lo... En ese momento, claro. En ese momento. Y entonces acercaron la embarcación y me jalaron con una cuerda primero y después otra persona. Fue un momento más serio que pensé que me estaba ahogando. Pero uno siempre piensa que está ahogándose cuando le pasa cualquier cosa y la gente me decía, te estabas ahogando, no salías nunca. Me imagino que cuando caíste al agua, la corriente te arrastró y por eso no veías. Sí. Es decir, la corriente me arrastró, claro, y el barco se fue más allá. Se fue al otro lado, claro. Sí, entonces nos distanciamos enormemente. Nada, se distanciaron. Pero pudiste, milagroso, porque si no nadabas bien, sí, y en alta mar, entonces realmente ha sido algo. Sí, no es como en la playa. Dios se mantuvo a flote. No había dónde pisar. Claro. No había nada. No, pues nada. Claro. En la noche había para los visitantes una fiesta que nos hicieran, que ya nos mostraron unos cisnes con hielo en la playa, fogatas, todo. Cuando volvimos, nadie fue. No estaban. Nadie. Es que ya en la embarcación cuando volvíamos, nadie hablaba. El susto que habían pasado. Sí, claro. Sí, el susto fue, no mío solamente, fue de todos. De todos. De todos. Entonces subieron y no, se acabó, sí, ningún paseo aquí. Nada.
ahí terminó. Nos fuimos a dormir a la Pero cama. tuvieron que reanimarte, o saliste bien. No, ¿Habías tragado mucha agua? Me han reanimado, he tragado hartísima agua, no tanto. ¿Habías perdido un poco el conocimiento? Sí. Uy. Sí, estaba completamente desorientado. Claro. Pero aquí me tienes. Qué maravilla. Adolfo Mier Rivas nació hace 85 años en Oruro. Desde el 1985, vive y realiza su trabajo de periodista aquí, en Santa Cruz de la Sierra. Es director de teatro en esta ciudad. Tiene 6 hijos. Estudió Ciencias y Técnicas de la Opinión Pública en Cochabamba. Escribió y dirigió más de 150 obras teatrales con las compañías Hombres Trabajando. Sí. Hombres Trabajando, muy especial para ti, ¿no? Con toda seguridad. ¿No? Me lo remarcaste en un resumen que me mandaste. Sí. El Hombres Trabajando. ¿Qué recuerdo más hermoso? ¿Qué te viene de ese tiempo? Yo pienso que el nombre del grupo, en Buenos Aires, yo iba a las obras de teatro y conocí muchos, algunos actores, directores de teatro y demás. Y Luis Landricini me dijo... Luis Landrín. Sí. El profesor patagónico, ¿verdad? Exactamente. ¿No? Gran actor, humorista. Gran actor, sí. ¿Lo conociste? Cuéntanos de eso. Sí. Luis Sandrini, ¿no? Sí. Luis Sandrini no, Luis Sandrini era un actor. Ya. Luis Landricini. Landricini, era un director. Y me dijo, el nombre de tu elenco es muy fuerte, me dijo. Conlleva muchas cosas porque si alguien tiene que trabajar para lograr sus metas, es el hombre que hace teatro. Entonces lo conocí a él y con esa compañía he viajado, creo, casi por todo Bolivia y ha sido un gusto conocer otros públicos. Nosotros íbamos al Municipal de La Paz y jugábamos de locales. La gente nos conocía enormemente. Volteábamos taquilla, era increíble. Y te estoy hablando de la misma época en que David Santalla hacía teatro, claro. Raúl Salmón también, entonces éramos compañeros de elencos diferentes. Y gustaba mucho lo que hacía y yo disfrutaba mucho de lo que realmente podía presentar. Hombres Trabajando. Entonces marcó tu vida una época muy importante. Enorme, sí. Chaplin Show, show de Mier, Tralala también me decías, ¿no? Sí, el hecho es de el Café Concert, esto fue... El Café Concert, cuando nació el Café en los 80, ¿no es cierto? El 80, en los años. El hecho es que una noche, eran las 2 de la mañana, yo vivía solo y Denis Lacunza y Peter Travesí, con otras 2 personas más que hacían Tralala, dice que estaban muy preocupados porque ocurrió una cosa que era muy lógica y cuando uno empieza, aprende en el fracaso. Hicieron un show, se llamaba Esto es Café Concert, y era buenísimo, buenísimo. Terminan y querían a las 2 semanas estrenar otra cosa, estrenan y fue un fracaso. ¿Por qué? Porque la primera obra tuvo el tiempo suficiente de madurar todos los detalles. Claro. La segunda ya desmejoró muchísimo. Y a las 2 de la mañana, Oso, ¿qué pasa? Pasen, necesitamos que tú escribas. Hemos venido a pedir, pero ¿por qué no me han dicho? No, estamos muy preocupados. Y a las 2 de la mañana hemos empezado a esbozar cosas que podíamos hacer. Yo también me entusiasmé mucho, entonces empecé con Tralala. Y precisamente veníamos a actuar acá. Muchas veces en el Cabildo siempre teníamos gente, teníamos un público. Salón Cabildo, ¿no? Sí, porque en La Paz actuábamos no solamente en un lugar fijo, digamos, ¿no? Pero
Pero acá siempre ha sido el Cabildo el escenario de Tralala Show. Qué maravilla. Bueno, Denis Lacunza, básicamente Denis hacía más La música. La música, Sí. Bueno, y Peter Travesí, que era un crack sí, en la actuación. Muy lamentable como ha fallecido. Y para escribir también, sí. ¿No? Denis Lacunza es la persona más seria que he conocido. Ah, ¿serio? Y hacíamos humor y demás, pero él sí estaba muy serio, daba miedo. Ah, no me digas. Y era muy riguroso, muy ordenado. Era un aporte muy interesante en Tralala, se complementaba muchísimo con Peter. Y era un gusto trabajar con él y sigue haciendo... ¿Y tú qué hacías, básicamente? Escribía los libretos. Básicamente escribía. Sí, parte de los libretos. Escribía Peter y escribía yo. Y Denis hacía la parte musical. Bueno, y claro, ¿y Chaplin Show es una consecuencia todavía? Sí, el hecho es de que yo me vine acá a Santa Cruz, atraído por el público que tuvimos acá. Pero no solamente el de Tralala, sino que yo venía con mis comedias y tenía muy buenas respuestas en la Casa de la Cultura. Entonces decía, yo ya tengo un público. Entonces me vine acá y con los que eran mis socios, los animé, ellos trabajaban en Tralala, se retiraron de Tralala. Yo me había retirado antes y ellos por otros motivos también se retiraron. Los animé, los combiné a venir, decía, porque ellos estaban terminando de estudiar arquitectura y podía quedar a flote sus estudios, pero les dije, vamos, y después vienen, dan su examen de grado, etcétera, etcétera. Yo tenía 1000 argumentos para que me digan sí, y me dijeron sí. Y fue una muy buena sociedad. Compramos un local cerca de donde es Chaplin. Ahí construimos el local y resulta que cuando llegué de Cochabamba, me bajo, le pido, vaya a tal lugar donde era Chaplin, déjeme ahí. Y me dice el taxista, ¿y qué va a hacer acá? Una sala de espectáculos, va a haber humor, va a haber cantos, va a haber baile. No le va a ir bien, me dijo. ¿Por qué? Porque el año pasado el agua estaba por sobre toda la gente. Entró la inundación. Uy. Señor, no haga acá su boliche. Se van a ahogar así. Felizmente hasta ahora. Nunca más volvió una. Sí, pero fue una cosa tremenda. Hablé con mis socios y dije, no, pero ya ha pasado y pasó. ¿Y el show de Mier cuándo nace? El show de Mier cuando dejó Chaplin hace 8 años más o menos estamos, ¿no? Entonces hice la sociedad con mis hijos. Es que ya creció mi hijo y se volvió buen actor y buen productor y escribía, entonces hasta ahora con Sergio, y para la parte gerencial mi otro hijo. Entonces hicimos, por eso se llama Show de Mier. Claro. Estábamos buscando el nombre y siempre necesita elaborar ideas y demás. Y dije, pongámosle Show de Mier y punto. Y le pusimos Show de Mier. Claro, éramos Mier y lo que estaba nuestro productor era el show. Claro. Ese instante se aprendió. Se bautizó, sí. Claro, rápido y además con la piel de ustedes. Además que tienen un sentido interesante en este caso, en el ámbito humorístico. 17 libros publicados, 5 dramas, 10 comedias, 2 textos narrativos. Además, presentado obras en Estados Unidos, en Argentina y en toda Bolivia. Toda Bolivia. No, en Pando no. En Pando, menos Pando. Ah, bueno, menos Pando. Sí. ¿No es cierto? Además es un gran colega, admirado colega por mí, porque
como periodista has estado en las guerrillas del Che Guevara en Ñancahuazú. Cuéntame un poco, ¿cómo ha sido esa experiencia de Ñancahuazú? Porque ahí, me imagino, Ñancahuazú, perdón. Sí, sí. Perdón. Pero ahí en Ñancahuazú dice Ñancahuazú. Ñancahuazú, Sí, ya. Ñancahuazú. El hecho es que yo estaba casado y mi esposa estaba esperando familia. Yo entablé contacto con estas señoras que querían ir, como todas las señoras que llevan beneficencia a los lugares necesitados, así que fuimos a apoyar al soldado boliviano. Políticamente no estaba muy identificado yo con eso, pero tampoco no era una cosa de despreciarla. Entonces le dije a mi esposa, estoy yendo a Santa Cruz. Hay un problema en uno de los pueblos y es una noticia que tengo que cubrir, así que en 2 días voy a volver. Y me fui con mis zapatos de vestir. No me puse nada y demás. Cuando llegué a Ñancahuazú me encontré con una selva salvaje. No se podía caminar. Con mis manacos nuevos, yo caminando por todo lado para poder entrar a los lugares donde estaban las trincheras de los guerrilleros, ¿no? Era muy interesante porque uno estaba caminando y ¡brum!, aparecía uno debajo de la tierra y era un soldadito, ¿no? Había uno que estaban haciendo fila y su cara era un mapa con las picaduras. Y ¿qué haces para curarte de las picaduras? Las mato con la indiferencia. Sí, me parece muy bien. Las mato con la indiferencia. Sí. ¿Qué experiencia te dejó ese tiempo, esa experiencia? Fue grave. Fue grave, ahora me parece grave. Cuando llegué, como estaba con mis zapatos, le dije al comandante en jefe de la 4ª División, un militar que yo lo conocía hartísimo en Cochabamba porque era comandante de la 7ª División. Y siempre me hacía llamar porque yo algún palo les daba a los milicos y convocaba a su Estado Mayor y decía, hablaban, ¿no? En una forma de intimidación muy grande. Pero yo iba también con los otros periodistas, que a un lado nos sentaban los periodistas y los otros los militares a saldar cuentas. Entonces nunca fue mi relación buena con este señor. Y este señor era cuñado del socio de mi padre. Y mi padre me decía, hijo, no lo molestes, porque públicamente yo, no lo molestes a este señor. Su cuñado es mi socio. Y yo escuchaba en unos cuantos días y volvía. Entonces le dije, coronel, ¿me podrían dar botas de gesto para que entre? Hijo, tú has venido así como estás. Si quieres entrar a la guerrilla, entra como has venido. Pero aquí el ejército no te va a mantener. Tú has venido por tu propia cuenta. O te hemos llamado. No, así. Y entré con mis zapatos de vestir. Sí, fue muy... ¿Qué edad tenía, más o menos? Yo... tendría unos 40 años. Sí, más o menos 40 años. Sí, 40 años. Era un muchacho liso todavía. Claro, sí. Claro. ¿Y ha sido fuente de inspiración?
No he escrito nada puntualmente sobre eso, pero lo que me acuerdo que en Camiri había que embarcarse en Camiri para entrar a Ñancahuazú en avión hasta Choreti, y de Choreti había unos camiones esperando para entrar a Ñancahuazú. Y en Camiri estaba mi queridísimo amigo, compañero desde chicos en colegio, se llama Hugo Vallevián Chávez, y me habló y me dijo: no entres, no te das cuenta dónde estás yendo. Es una guerrilla, es una cosa en que cualquier rato te dan un tiro en tu cabeza. Me habló, pero yo con esa arenga yo dije: ¿a qué he venido? Pero ya entré, nada más, pero todo fue normal. Y así vas a ir. Yo tenía una chompa blanca que mi madre me hizo, y como mi madre y mi familia sabían que estaba ahí en otro lado, me fui con la chompa. Me decía, al primero que van a disparar, decir, al de chompa blanca, porque son los guías, los que dan la información y demás. Claro. Pero nada de eso pasó. No escuchaste, bueno, sí escuchaste disparos, pero no estuviste en un enfrentamiento. No, nada. Como periodista has entrevistado a Víctor Paz, por ejemplo. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Inolvidable. Pienso que ha sido y es la mente más lúcida que ha dado el país. ¿Cuándo lo entrevistaste o en cuántas veces? Cuando no era presidente, Ya. Cuando volvió de Europa y demás. El hecho es que lo primero que me dijo, tenía una grabadora chiquita, pero esa vez era chiquita, esos adobes, ¿no? Claro. Y él tenía una, me dijo: yo voy a grabar, porque sepa que no confío en usted como ningún periodista. Entonces lo que grabo, lo grabo acá y usted lo graba acá. Así nos quedamos como amigos. Sí, muy bien, doctor. Su grabadora es modelo, digamos, ¿no? X18B. La mía es X18A. Es más moderna, me dijo. Y es más nitidez. ¿Sabe por qué? Porque el conducto de acá, es decir, manejaba lo que yo técnico. Tendría que saber mínimamente, ¿no? Y me habló un momento. Y después me dijo: sepa que don Adolfo Mier y mi padre fueron amigos en Oruro. Así empezó la entrevista. O sea que estaba completamente relajado para lo que venía. Hay un paréntesis. Adolfo Mier es una calle, los que viven en Oruro saben que es una calle que lleva el nombre de su bisabuelo. ¿Sí? De mi bisabuelo, sí. ¿Qué hacía su bisabuelo? Era escritor. Escritor. Era abogado. O sea, eso también heredó, digamos. Sí, ¿no? Ha escrito mucho, pero su profesión matriz ha sido la abogacía y político. Era republicano a rabiar en épocas de que los republicanos y los liberales eran perro y gato. Claro. Don Adolfo es una enciclopedia. Adolfo, también has entrevistado a Hernán Siles Suazo. Sí. Siles era una persona que tenía un sentido del humor muy, muy grande. Y estaba yo con mi pie vendado, me torcí pateando pelota. Y apareció el doctor Siles con Cuadros Quiroga, que era el famoso ministro de gobierno en la época de la manera. Y era mi vecino, un intelectual, una persona genial también. Es decir, los políticos no eran los semi-analfabetos que tenemos hoy en día. Y lo digo con mucho pesar, porque hablar con ellos era recibir una cátedra cada día, que uno tenía la oportunidad de hablar. Y cuando lo veo y me cruzo la vereda, le digo: doctor Siles, quiero hacerle una entrevista, por favor. ¿Cómo está? Bien.
¿qué le pasó en su pie? Estaba caminando, jugando, y me he torcido. Emplasto de quinoa, se pone así, la quinoa tibia, no se va a quemar, tanta. Ya, levanto, la puerta se cerró. ¿Perdón? Y es decir, él estaba esperando que le abran la puerta de su amigo y contertulio, y cuando yo terminé ese asunto me cerró la puerta. No estaba interesado en la conversación. Pero yo me senté hasta que salga y hicimos hasta que eso, la gallinita ciega, sí, como se dice. Sí, realmente, ¿no? ¿Se sentó usted? Claro, me senté, tenía la oportunidad. Lo he esperado por él. Sí, disculpe. Eso, y Barrientos era... Sí, Barrientos, tienes una anécdota bien interesante con él, ¿no? Bueno, una de ellas es, que me dijo, estoy muy solo y te he mandado a llamar, porque me mandó con soldados en una camioneta cuando uno se asustaba. Entonces fue por eso y quería... O sea, ¿estabas en tu casa? Yo estaba en mi casa. Ya. Y vivía yo solo. Toca el timbre y una camioneta con policías arriba de la camioneta, no policías, militares. Soldados. Soldados. ¿No? Lo llama este señor. Fui y conversé con él, muy amable, con Barrientos, y me dijo que estaba solo, ¿no? Él jugaba con una pelota de esas que se llama Acha, mi pueblo, así, pelota de mano, ¿no? Y estaba con un niño, es mi único acompañante hoy día, ucureño. Ucureño era la región de Cochabamba donde había los cliseños y los ucureños, porque Ucureña es una parte del Valle Alto de Cochabamba, que fue un infierno en las épocas de emancipación, digamos, del campesinado, cuando el campesinado empezó a tener cargos políticos, pertenecer a los partidos con mucho ímpetu y demás. Le decía ucureño por esa relación, porque era travieso muchacho. Éxito seguía. ¿Y te mandó a llamar? ¿De qué estábamos hablando? De Barrientos. Así, sí, y hablamos largo. Y él estaba muy solo. Barrientos tuvo una cosa ese día. Le dije, el problema más grande debe ser el magisterio para usted. Podría ser una declaración acerca de la huelga, pero se sentó y escribía a una velocidad enorme. 2 carillas, renglón, saltada, las escribió, y su letra era con el alfabeto, con taquigrafía, digamos. Sí, no con caligrafía, sino letra por letra. Sí. Eso. Y eso lo he guardado años. Y después un día dije, no, ¿qué voy a hacer con esto? Y me arrepiento de haber guardado documentos para que por lo menos mis nietos se enteren de cómo eran los políticos y cómo era la gente. Claro. Alfredo Obando también ha sido entrevistado, Connie Sánchez, Carlos Mesa. Obando era un hombre muy serio. Y estábamos volando, creo que de Camiri hacia Cochabamba. Y era un vuelo atroz, se movía el avión y además goteaba. Y él tenía su compartimiento. Y yo me fui, toqué, ¿se puede? Pase, me dijo. Y lo encontré comiendo una galleta y sin su dentadura postiza. Siéntese acá, espéreme un ratito, además. Pero era una buena... Y me dijo, le voy a dar una noticia primicial, ahora que ha entrado a interrumpirme.
Y no me acuerdo exactamente cuál, pero yo era corresponsal del diario. Así que llegué a Cochabamba y mandé. Estaba relacionada con las minas y algún proyecto grande. Sí, creo que era un consorcio alemán que iba a hacer un análisis sobre la nueva minería en Bolivia, digamos. Yeah. Era así, sí. Es que de eso hace muchísimo tiempo. Una maravilla. Entonces, Sí. claro, ¿y de Goni? Yo pienso que la gente sigue teniendo memoria de Goni, de su inteligencia, de su sentido de lo que es la democracia, porque realmente él era un periodista demócrata, no correteaba gente ni mandaba llamar a terceros de que puedan y su sentido de humor. Yo pienso que los políticos creen que la política no les permite hablar naturalmente, ser graciosos sin ser un tónico, pero que tenga un sentido del humor. Claro. Si el sentido del humor es en cierta forma doy fe de que este es inteligente, porque tienes que crear cosas así. Y él tenía un carácter de esa naturaleza y funcionó así. Su argumento era el sentido del humor, pero eran cosas muy en serias, porque el humor es muy serio. Entonces no es una contradicción, decirlo claro, así, ¿no? Sí, no son payasadas, son craneadas. Claro, sin duda. ¿Y cómo fue su experiencia con Carlos Mesa? Es que hemos sido colegas, primero hemos sido colegas mucho tiempo, ¿no? Pero he conversado una vez cuando él estaba acá, esa vez que dijo que habló del provincianismo, no lo dijo como mucha gente de acá interpreta, que son provincianos despectivamente. Al contrario, sino el valor que tiene la gente del campo de ser auténtica. Eso lo dijo, eso lo escuché y además de eso me acuerdo perfectamente. Qué lindas experiencias, ¿no? Sí. Impresionante récord de entrevistas con gente que ha estado en el poder, ejerciendo la presidencia. Y esas son, no sé si concuerdas conmigo, pero son cosas que tenemos los periodistas, ¿no? Que podemos contar de esas cosas y podemos escribir la historia, no de, digamos, de aprisa, si pasa el término, ¿no? Yo rápidamente. Pienso que sí, y sí, eso nos conecta directamente, porque me contaron, no lo puedo comprobar porque ha pasado mucho tiempo, dice que una vez cuando lo fue a visitar al general Barrientos, lo había llamado a uno de sus sargentos que manejaba el jeep. Lo van a buscar a él de civiles y le van a sacar la mugre. Porque no coincidíamos políticamente con Barrientos gobernaba como le daba la gana, ¿no? Era un buen tipo, todo, pero su gobierno no fue tan próspero como pero dijo eso. Pero pienso que ese fue un dicho simplemente porque no aparecieron ni de civiles ni militares para molestar. Claro. Bueno, Doy Fe es el podcast en el que compartimos historias extraordinarias, esas que pasan pocas veces en la vida, pero que nos marcan para toda la vida. Estamos aquí con un humorista y un periodista de primer nivel. Es un honor estar contigo una vez más. Y quería preguntarte un poco, ¿de dónde viene Oso, ese apodo que tienes? ¿Cómo se origina? Yo llegué a Cochabamba cuando tenía 12 años
y vivía en la calle Baptista, en el centro de la ciudad, donde se utilizaba la calle para patear pelota. Es decir, ahora si un niño quiere patear pelota en una calle, lo van a matar, porque no hay una, ni en esta ciudad, ni en La Paz, ni en ninguna. Todas están completamente saturadas de estas. Entonces jugábamos ahí, pero la calle tenía un recodo que daba a la plazuela Granado, donde había una calle en L que se iba rumbo a otra calle. Entonces pateábamos pelota ahí y yo era nuevo. Vivía con mi tía. No conocía a nadie. Tenía que ir a estudiar al colegio. Todavía no habían empezado las clases. Me dice, aquí los chicos del barrio salen. ¿Por qué no vas? Y lo llamó al hijo de un médico que vivía ahí. Desde ahí fue mi barriada querida. Y no sabía mi nombre. Entonces me dijeron, ¿qué es de ese? ¿No ha venido ese que corre como oso? Porque dice que me bamboleo a correr. Y él, oso, y se quedó de oso. Y oso me dijeron todos. Pero cuando más valoré mi apodo, es que yo estaba en la universidad y don Ricardo Anaya Arce, creador y jefe del PIR, Partido de la Izquierda Revolucionaria, marxista-leninista, un hombre tremendamente serio, era una piedra en la cátedra. No sé qué estaré. El osito siempre jugando, dijo. Pero a mí me senté, pero yo lo sentí como una puñalada. Artera. Sí. Es decir, que un catedrático, en esa época, de esa condición, te digo una cosa así, a lo mejor no se acordaba de mi nombre y sí de Osito. Claro. Sí, sí. No, el nombre no, pero sí la... Ah, y ¿sabe qué? Después fuimos a un carnaval con mi comparsa a su propiedad. Salíamos, llegamos en vehículo y estábamos con Taquirari del PIR, que decía, camaradas, vive el PIR y nada más. El partido que al subir nos dará la libertad. Y todos piristas, parecía una convención del PIR y nada, era nuestra comparsa, nada más. Sí. Entonces fue así. Aparte de ese momento que nos cuentas allá que estuviste a punto de ahogar, ¿ha habido otro momento en tu vida que consideres que ha sido un milagro? ¿Podrías compartirlo con nosotros? Creo que cuando Bolivia salió campeón sudamericano, creo que es el único el 63. Milagro palpable. Claro. Que sí, bueno, sí. Son en ese caso esa y la vez que fuimos al Mundial, ¿no? Que fuimos al Mundial. Sí, así como milagro, que es un término muy abstracto, claro. muy concreto a la vez. ¿Y una historia extraordinaria en tu vida? ¿Cómo fue la relación con tus papás? ¿Cómo excelente. Mi padre fue a la guerra del Chaco. Y el tema Benemérito. Benemérito. Benemérito, sí. Al regimiento 50 de infantería, ¿no? Entonces escuchábamos historias repetidas cada vez, al menos cuando iba con sus amigos y tomaban unos cócteles, hablaban de la guerra. Pero era un niño, un hombre mayor, pero un niño. Nos llevaba al campo los fines de semana y a veces yo ya no quería ir al campo. Vamos al campo, oye, ¿dónde está la leche? Traigan la gasolina, suban el agua. Todo era siempre y nunca ha cambiado así, ¿no? No recuerdo nunca que me haya llamado la atención, que me haya dejado una huella negativa. Siempre conversaba. Y mi madre era su par, ¿no? Era tremendamente. Así que he tenido unos padres maravillosos.
nunca ha habido un conflicto y han sido un ejemplo para todos nosotros. Hemos vivido bajo la campana de una familia completamente dedicada a hacer el bien a todos. Éramos católicos, mis padres eran católicos, de ir a todos los domingos con corbata. Ir a la iglesia era no sé si era una relación social o era un gesto de respeto a donde estaban yendo. Y siempre se han manejado por esos principios. Yo no es que me haya apartado de esos principios, pero he ido dejando la religión lentamente, no como resentido ni rechazando cosas, sino porque simplemente... ¿Dios qué lugar ocupa en tu vida? Perdón. ¿No crees en Dios? Como esta es una entrevista de tú a tú, no creo. Pero siento cosas. ¿Por ejemplo? Todo lo bien que me ha ido. Es decir, si hubiera jugado a la lotería me hubiera sacado el gordo, creo. ¿No? Siempre todas las cosas me han resultado buenas. Inclusive esos pequeños fracasos y demás, pero en eso sí me siento muy identificado con un apoyo. Pienso que él tiene mi celular, pero yo he perdido su número. ¿Hay una mano ahí que te ha ayudado, sí, pese a que tú no tienes una relación con él? Así es. Interesante, qué bonito. Bueno, ese es un milagro, de hecho, si tu vida ha estado siempre acompañada, tú sientes eso. ¿Y qué camino? ¿Es irreconciliable ese camino? ¿Tú crees que puedes recuperar su número? Que no es tan importante cuando me pongo a pensar de decir que soy, digamos. ¿No? Yeah. Eso es así. Lo que sí me acuerdo, que cuando era chico decía, voy a ser curita. Y mi mamá decía, ay, qué bien. Cuando ya era mayor decía, oye, ¿cómo iba a ser curita? No, pero era así, porque estaba educado en el colegio alemán con monjas alemanas y después en el colegio franciscano con curas italianos franciscanos en Potosí cuando vivía ahí. Y después ya me desvinculé, pero no me he peleado, no me he divorciado, se ha dado por naturaleza. O sea, no hay, digamos, o sea, sí, de repente puede ser un poco más, digamos que no necesariamente, no es que no creas, sí, pero que no tienes una relación, digamos. No tengo una relación, no tengo. No oras, digamos. Sí, tampoco. Es decir, si empezamos a filosofar, con toda seguridad hay respuestas que no las puedes contestar, pero deben venir de algo que tampoco puedes entender. ¿Qué es la fe? ¿Y en qué medida la fe ha influenciado tu vida? Yo creo que la fe es un compromiso con algo de lo que crees. Ahora, pienso que en mis primeros años, no tan de niños, de decir, la fe era muy grande. No solamente porque íbamos a misa, sino porque íbamos, mi padre decía, en tal pueblo hay el señor de Quillacas, que es en una parte perdida en Oruro. Íbamos a Quillacas y había una festividad, él iba a la misa y todos íbamos y la pasamos bien. El señor de Caizader era otra cosa así, ¿no? Entonces, él estaba tremendamente involucrado con la fe. Yo ya no tanto. No tanto.
¿Te acuerdas cuando vino el Papa Juan Pablo? ¿No lo has entrevistado? ¿No has buscado entrevistarlo? El Papa Juan Pablo II, el 88. No he tenido la oportunidad. Lo vi, ¿Pero lo viste al hombre? sí, pero en Buenos Aires cuando estudiaba era Juan 23. Ajá, 23. Sí, que fue increíble. El 88 vino a La Paz. Fue a La Paz, perdón. Fue a La Paz y estuvo también, creo que en algunas ciudades más. No sé si vino a Santa Cruz, pero sí estuvo en Cochabamba, en un encuentro de jóvenes, y fue a Sucre, Tarija. Y una cosa que me llamó la atención fue que cuando lo vi me emocioné. ¿Sí? O sea, fue una cosa, creo que... A mí me pareció lo mismo, y fue en Cochabamba que lo vi. Fue una cosa, yo dije, yo no discerní en ese momento que yo soy creyente, yo soy cristiano, pero de hecho creo que ha sido la primera vez que he sentido la presencia del Espíritu Santo, así te lo digo, en una persona, porque tenía a mí me emocionó de una forma, me sentí cuando lo vi, nunca con ninguna persona, o sea, antes de eso, nunca con ninguna persona había sentido eso, ¿no? De sentir así una presencia en él, ¿no? Que digamos era como un representante de Dios. No me pasó lo mismo con Francisco, que también lo he visto haciendo una cobertura, ¿no? Pero con el Papa, de repente yo dije, bueno, era más joven, era otra época, pero creo que ahí sí. Pero yo pienso que todas las personas que llegan a esas situaciones tienen ese magnetismo especial. ¿No es cierto? Pero no con todos. Y no es solamente, quizá unos más o otros menos. ¿Te pasó con algún personaje así que has sentido una cosa, una presencia, como una...? Pero no era... No, es decir, ¿sabes? No, que no sea religioso. Con el Papa, ¿no? En mi colegio había un padre, se llamaba... Era un padre franciscano que se llama Justino, algo así como el padre Justino, que tenía una fuerza muy grande de respeto, de cariño, de identificación. Pero una persona que me impactó hartísimo cuando vi el primer extraterrestre fue Mamerto Urriolagoite, presidente. Mamertazo. Tenía su barba en épocas en que nadie usaba barbilla, impecablemente vestido. Tenía un castor, un sombrero verde, nada, salido de las películas, ¿no? Claro. Sí, era un tipo de un magnetismo muy fuerte. Sí, el magnetismo ese después del Papa, te voy a ser muy sincero, he encontrado esa presencia yo llegué a una iglesia hace unos 10 años, iglesia evangélica, el pastor Orlando, no me acuerdo el apellido ahorita en este momento, no me acuerdo, pero resulta que yo lo veía a ese hombre y él era tranquilito, no te decía nada, pero decía, voy a orar por ti, y cuando oraba por ti tú sentías una cosa, o sea, era impresionante. Claro. La presencia de Dios que emanaba, la presencia de Dios en la vida de esta persona, y lo emanaba, o sea, te contagiaba. Después creo que esas dos personas me han marcado esa, ¿no? Y uno era obviamente conocido mundialmente como el Papa, y otro era un pastor de una iglesia evangélica que realmente tenía esa y un poco bueno, después me llamó tanto la atención el Papa Juan Pablo II que yo investigué un poco después, ya como periodista, un poco su vida. Un hombre muy sufrido, un hombre que ha pasado realmente cosas terribles, y además con el tiempo él oraba, dice, él tenía una conversación con Dios larguísima, y oraba y dice que se botaba en el piso y tenía así, oraba, y además tenía mucha carga eso es lo que cuentan sus biógrafos, ¿no? Entonces realmente eso y pues, te lo comento porque como periodistas hemos conocido gente, hemos visto, ¿no? Yo también he hablado con bastantes presidentes, ¿no? Con Tuto Quiroga, bueno, los más recientes, ¿no? Tuto Quiroga, Jaime Paz, he hablado con Evo Morales, he hablado muchas veces con Álvaro García Linera, con otros periodistas, y un poco esa experiencia deja, ¿no? Claro,
tienen diferentes formas de ser, ¿no? Y una cosa que coincido contigo, por ejemplo, porque tú dices de Barrientos, que era un hombre solo, a mí me ha pasado lo mismo con Evo Morales. Sí. Tú sabes que yo fui una vez a su casa, porque esa era la residencia presidencial, y era pues, yo veo un hombre muy solo, muy solo. Es tal vez la misma sensación que tienes A lo tú mejor. de Barrientos, sí. Lo veía Evo. Evo hacía una sensación, claro, yo empecé a orar por él, porque yo para entrevistarlo, siempre hago eso, cada vez que entrevistaba, como yo oraba, ¿no? Un poco porque yo creo que eso es un servicio, entonces yo creo mucho en Dios, entonces era como... Y la vez que oraba por Evo antes de las entrevistas, sentía esa sensación de vacío, esa sensación de soledad muy fuerte. Y bueno, aparentemente esto trascendía también en la entrevista, porque después de la entrevista, muchas veces entrevistar a Evo no es fácil, ¿no? Muchas veces ha habido colegas, como que alguna vez fuimos y coincidimos con un periodista de La Razón o de otro medio, en un salón contigo, porque era una fecha, ¿no? Una fecha importante, sí. Y 5 minutos íbamos saliendo. ¿Qué pasó? Se había enojado. No le gustaba algo de lo que preguntaba, se paraba y se iba. Tenía esa. Yeah. Pero realmente es importante, pronta, ¿no? Pero sí, y eso es lo que un poco sentimos los periodistas. Y creo que también tiene esa sensibilidad, ¿no? Yo pienso que sí. ¿No? Y una persona con la que políticamente nunca coincidí, pero lo vi una sola vez, Óscar Unzaga de la Vega. Óscar Unzaga de la Vega. Me pareció un hombre completamente triste. Terrible, ¿no? Triste. Lo que no me acuerdo es que si estaba preso o si no estaba preso. Pero esa idea me dio. Vivía en la calle Valdivieso, paralela al Prado, en Cochabamba. Y ahí lo ve, pienso que ahí lo he debido ver. ¿Qué nos queda por hablar? Estamos ya terminados. Realmente, sí, esta es una telenovela increíble, pero he disfrutado mucho. Muchísimas gracias por estar aquí. Realmente ha sido un honor entrevistarte. Y bueno, que se repita, ¿no? Que hay una segunda parte. Me parece muy bien, cuando quieras. Siempre hay una segunda, tercera parte, otras cosas que uno recuerda o que te vuelven a ocurrir. Un agradecimiento al equipo, un agradecimiento a nuestros auspiciadores, y quería agradecer una vez más al Hotel Los Tajivos, a su Madoria Medina, por abrirnos esta casa, el Salón Ocoro, aquí en el Hotel Los Tajivos, y un agradecimiento a ti por dar fe de esas cosas que pasan y que has vivido, ¿no? Ok, muchas gracias a ti por la oportunidad. Hacía tiempo que no tenía una nota así, estaba inscrita al teatro, nada más, pero detrás de un ser humano siempre hay muchas historias que creo que valen la pena hacer. Y creo que hemos hecho honor a un homenaje, a un hombre que ha dado mucho por el periodismo nacional y también por las tablas, ¿no? Sí. Y por todo, sí. Digamos, ese talento que tienes para escribir, ¿no? Yo pienso que tengo 2 oficios que son increíbles. Siempre pienso que el periodismo y el teatro, con todo respeto a todas las profesiones del mundo, son instrumentos de comunicación enormemente grandes que te dan muchas satisfacciones, muchos dolores de cabeza, pero siempre el resultado es altamente positivo. Como disfrutar de esta nota, así que muchísimas gracias. A ti las gracias. Okay. Si te ha gustado este contenido, por favor, danos me gusta, síguenos en las redes sociales y compártelo con tus amigos. Estas son las imágenes de nuestro siguiente episodio. Cuidas a sus hijos, botas la basura, barres su cocina, lavas tus tazas, haces todo lo necesario para agradecer. Y si algún rato te tratan mal, perdonas. Y no te vas con el dolor, ni con la ofensa, ni con algo similar, porque hay personas que a veces encuentran ciertas condiciones para lastimar a las personas, así sean niños.
quiero hablarte de la línea Sabores Cascada. Ahora tienen nueva imagen: mandarina, papaya, lima limón, piña, durazno, guaraná, pomeloneus y fresoda. Cambiaron de imagen para refrescar con nuevas etiquetas, pero el sabor a frutas que siempre disfrutas sigue igual. La Cascada, una empresa orgullosamente boliviana. Soy Marcelo Tedeschi y esto fue Doy Fe. Hasta la próxima semana. Un gusto estar contigo. Muchas gracias. Un gusto. Hasta siempre. Mandarina, papaya, lima, limón, piña, durazno, también guaraná, pomeloneus, fresoda, Sabores Cascada, ahora